Gracias por estar aquí con nosotros una vez más en este que es su programa. Esto es excelencia para nosotros, como siempre. Es de un grato placer poder llegar a sus vidas, poder llegar a sus hogares, a su dispositivo móvil, donde quiera que sea que usted pueda sintonizar esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión. De verdad que para nosotros es un grato placer, un inmenso placer poder llegar a sus vidas. Me acompaña mi hermano Carlos Veloz, mi hermano Feliberto Vázquez. Por ahí está también nuestro hermano Johnny Alejandro de Sena, que siempre está esperando su turno al bate, como dice mi hermano Carlos. Hoy tenemos un tema que yo sé que será de mucha edificación. Siempre recordamos que este programa nosotros lo hacemos con el propósito de edificar y de contribuir al pueblo de Dios a través de lo que Dios permite que nosotros hagamos desde esta plataforma. Dios pues ha depositado su Espíritu Santo en este lugar para bendecir las vidas de las personas que nos ven en todas partes del mundo. Así que si todavía usted no se ha suscrito, suscríbase, déle a la campanita, comparta este contenido, haga lo suyo. Sus comentarios son muy importantes porque nosotros también a través de sus comentarios pues podemos interactuar y podemos también tomar esas sugerencias y esos temas que usted siempre apunta que son importantes y que son necesarios en el pueblo de Dios. Vamos a permitir que nuestros hermanos les saluden para luego darle el tema que tenemos en el día de hoy, pero no se despegue de su dispositivo, de su pantalla, de su televisor, quédese ahí, ponga su agua, su cafecito, su té, lo que usted prefiera, pero no se mueva para que no se pierda hoy un gran tema que tenemos y que yo sé que será algo que va a trastornar, pero el mundo de las tinieblas. Ay, ay, ay. Bueno, muchas bendiciones en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a todos los hermanos, como siempre complacidos y esperando llevar un tema que sea de edificación, que sea el Señor que nos dirija, que sea su palabra que nos dirija, tomando en cuenta que nosotros asumimos posiciones con respecto a ese estudio bíblico. Es decir, la palabra de Dios no se recibe únicamente por imposición de nadie. O sea, ¿quién es el que nos guía? ¿Quién es que nos dirige a nosotros? El Espíritu Santo. No se recibe por imposición de nadie. Por eso nosotros confiamos plenamente en las Escrituras y las escudriñamos para, a través de esa enseñanza que nos dé el Espíritu Santo, de ese estudio, nosotros llegar a conclusiones lo más coherentes posibles. Y por eso el tema de hoy para nosotros es muy importante que ustedes también lo compartan, nos den sus apreciaciones, nos presenten textos bíblicos para que también nosotros podamos ser alimentados y edificados por la dirección del Espíritu Santo que tengan ustedes también. Un saludo a todos, la gracia del Señor Jesucristo mora en su vida, encantado de estar aquí y ansioso por ver cuál es el tema que Víctor tiene para hoy. Bueno, tenemos un tema que es muy interesante, pero sobre todo muy edificativo. Es un tema que edifica bastante y es la forma correcta de predicar. ¿Cuál es la forma correcta de nosotros exhortar, de nosotros pues enalborar un discurso, de hablar delante de las personas para que conozcan a Cristo, para que reciban el mensaje de la buena nueva, la buena noticia de salvación, para que conozcan sobre el reino de los cielos, sobre la iglesia, sobre el propósito de la salvación, sobre Jesucristo? ¿Cuál es la forma correcta de expresarse en un ministro? ¿Hay una ética? ¿Hay una forma homilética de establecer un mensaje? ¿Hermenéutica? ¿Hay una forma esquematizada para elaborar un mensaje correctamente? ¿Hay una ética pastoral o ministerial que se utiliza para predicar en cualquier ámbito, púlpito o lugar donde nos corresponda? Todo eso usted va a conocer un poquito en el día de hoy en este tema que yo sé que es muy interesante y que usted pues lo va a disfrutar bastante. Hay un fragmento de la palabra en 2 Timoteo 2:15 que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza bien o que traza bien, dice una traducción, la palabra de verdad. ¿Y qué significa este texto? El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice que tenemos que procurar con diligencia, o sea, tenemos que hacerlo con ese ímpetu, con ese deseo, con esa intensidad, presentarnos a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Claro. Escuche bien, hay una aprobación de Dios
para el obrero que utiliza bien la palabra de verdad. Eso me quiere decir a mí, en pocas palabras, vamos a decirlo así, que el que no utiliza bien la palabra de verdad, que es la palabra que está en la Biblia, que es la palabra de Cristo, el Evangelio, el mensaje de salvación, puede presentarse a Dios y ser desaprobado por Dios. Incluso en la Biblia encontramos textos que pueden confirmar esto. O sea, una desaprobación de Dios a personas que quizás no utilizan bien la palabra de verdad. ¿Y por qué no la utilizan bien? Hay cartas que dicen que hay algunos que medran, dice el apóstol Pablo, falsificando la palabra, por ejemplo. ¿Qué es medrar? Cuando yo predico por dinero, eso es medrar. Cuando predico por un interés personal, eso es medrar. O sea, medrar es falsificación y un interés, es un interés personal que yo le pongo a lo que estoy haciendo en cuanto a la predicación. Entonces, Pablo dice, nosotros no somos como muchos que medran falsificando la palabra. Oiga, qué poderoso eso. Sino que nosotros predicamos la palabra de verdad. Y Pablo lo hacía aun cuando lo apedreaban, aun cuando lo perseguían, aun cuando lo torturaban. A él no le importaba eso. Pero predicaba la palabra y procuraba presentarse a Dios aprobado, utilizando bien la palabra de verdad. Pero yo quiero que mis hermanos pues, me ayuden a desarrollar este tema que está tan interesante, porque hoy en día surgen muchos predicadores y la gente sigue a muchas personas también que predican. Pero realmente hay un mensaje correcto o todos los mensajes son loables, pueden ser recibidos. Todo tipo de predicación yo la puedo recibir, no importa la línea que utilice, aunque se salga de lo bíblico, aunque utilice cosas como que no tenga mucho que ver con la Biblia para llamar al público. O sea, se debe de irrespetar la palabra, la Biblia, los textos bíblicos, sacarlo de contexto por una predicación. Todo eso lo vamos a ver aquí. Y yo sé que ya usted está ahí comentando y diciendo, pero wow, Oscar, esto sí está interesante en el día de hoy. Así es. Bueno. Lo primero que nosotros tenemos que buscar es un patrón bíblico. Para cualquier cosa, por ejemplo, que se trate en las iglesias, no es, por ejemplo, como tú ves a tu pastor, no es como tú ves a un hermano que dicen que tiene mucho conocimiento, revelación, unción o lo que sea. Tú lo primero que tienes que hacer es buscar a ver si hay un patrón bíblico, o sea, en las escrituras, y luego ver si lo que tú ves corresponde con la realidad o si lo que tú estás haciendo corresponde con la realidad. Y si bien es verdad que hay mucha predicación hoy en día que no corresponde con la realidad porque no tiene nada que ver con la Biblia, no tiene nada que ver con un patrón bíblico enseñado, no tiene que ver nada con los apóstoles como predicaron los profetas. Y es que hoy en día el púlpito en muchas iglesias lo que se ha vuelto es un circo. Y eso es así. Se ha convertido en un circo, personas con chabacanería, que de aquí para allá moviéndose, que haciendo un show entre la gente, que míralo ahí, que por ahí va, que cierra tus ojos, que pasó un ángel, que se abrieron los cielos, que portales y etcétera. Pero lamentablemente nosotros cuando vemos las escrituras no es así. Y, por ejemplo, me remito nuevamente al ejemplo que yo di en un programa anterior, Nehemías 8:8. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea, el rol de la predicación es que tú aprendas de la palabra, no que tú aprendas de la vida del predicador y que, hermano, no te rindas, tú no sabes que yo una vez estaba en el proceso y Dios me salvó. A mí no me interesa eso no es lo que me salva. La Biblia dice que la palabra es útil para enseñar, corregir, redarguir en justicia, a fin, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente bueno, preparado para toda buena obra. Entonces... Pero una pregunta, Feliberto. Pero sí, también hay quienes dicen que la palabra debe de predicarse por testimonio. No, pero que espera. Al principio, porque todo hay que adecuarlo en su contexto. Al principio es evidente que como no había un manual de instrucciones para la iglesia, el Nuevo Testamento no estaba escrito, estaba en proceso, se predicaba por testimonio, porque por ejemplo la samaritana, ¿cómo le predicó el evangelio, por ejemplo, a los samaritanos? Miren, aquí ha venido un profeta que me ha dicho todo cuanto yo he hecho. ¿No será este el Mesías que nosotros esperamos? Claro, un testimonio. Claro. Igual que el gadareno. Exactamente. Mira, yo estaba encadenado, estaba enajenado mental, tenía muchísimos problemas y vino una persona que oró por mí, se llama Jesús y yo fui libertado. Es un testimonio. Claro. Porque es que en aquel tiempo era necesario. Siempre tenemos que remitirnos a la limitación. Recordemos que la revelación de Dios es progresiva. O sea, usted no encontró la Biblia hecha para toda la acera, no. Se iba escribiendo al paso, fueron 1400 años que duraron escribiéndose. Habían cosas
que el rey David, por ejemplo, todavía no tenía tan revelada como la tenemos nosotros. Y asimismo, por ejemplo, Salomón, asimismo, por ejemplo, hasta el mismo Pablo. Pablo pensaba que Cristo iba a venir en su tiempo, tú sabes, porque era una perspectiva mesiánica que yo tenía. Ahora, ya nosotros hoy en día tenemos todo el consejo de Dios y ya sabemos, por ejemplo, tenemos un marco más amplio y lo que tenemos que hacer es estudiar eso. Por ejemplo, muy comúnmente a nosotros se nos dice, por ejemplo, que el predicador que tiene la unción y que tiene el Espíritu Santo y el que está lleno del Espíritu es uno que empieza con la voceadera, la moriqueta, poniendo mano en la cabeza a la gente para que la gente se desmaye y... Pero cuando nosotros vamos a las Escrituras, no hay una persona que tuvieron más lleno que los apóstoles. Y miren cómo predicaron. Hechos 2, que fue la primera vez que el Espíritu Santo se derramó ya de forma formal para establecer la iglesia. Dice, por ejemplo, estaban todos atónitos y perplejos diciendo, ¿qué quiere decir esto? Más unos se burlaban, decían, están llenos de mosto, o sea, están borrachos, los apóstoles están borrachos. Decían eso porque estaban hablando en idioma diferente. Dice, entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la tercera hora del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Fíjense que él de una vez va a las Escrituras, los corrige del error. No estamos ebrios. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. No se quedó en la chabacanería, ni en la moriqueta, ni hablándole en lengua, o en lo que se habla hoy en día, que no es lo que está aquí, porque aquí se entiende claro. Dice... En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en la tierra, en el cielo, y señales en la tierra, sangre y fuego, vapor, humo. El sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, antes del día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor, esto será salvo. Fíjense. Él le cita las Escrituras. ¿Y ahora qué él hace? Él hace una exégesis. Miren, dice, varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios, señales que Dios entre vosotros hizo por medio de él, como vosotros sabéis, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento, prendiste y matasteis en mano de Nico crucificándole, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró de gozo y mi lengua, y aún mi carne se descansará en confianza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que mi santo vea corrupción. Me hiciste conocer, le está citando la Biblia solamente. Claro. Él está citando la Biblia. Pedro no está diciendo nada nuevo ahí. Pedro, teniendo la facultad del Espíritu Santo para añadir una nueva revelación, se está circunscribiendo a las Escrituras. Eso es lo que tiene que hacer el predicador hoy en día, por el amor a Dios. Nosotros, miren, ya honestamente, ya nosotros estamos cansados de su vida, ya nosotros estamos cansados de su testimonio, ya nosotros estamos cansados de la chabacanería y la vuelta y de los supuestos códigos que no son códigos nada. Y tú no sabes que, óyeme, si tú tienes una atadura y que... Los apóstoles no predicaban así, busquen el modelo aquí, es la Biblia solamente que dicen. Dios. Sí, es cierto, así es. Mira, la forma correcta de predicar es aquella forma en la cual el Señor pone en tu corazón tú tener esa fuerza para tú dar el mensaje. Yo estoy de acuerdo que no se puede extralimitar los testimonios, sin embargo hay testimonios que sirven como ejemplo de la transformación de vida que Dios ha hecho en el corazón de la persona. Es decir, el mayor testimonio de que Cristo está en tu vida es aquel que tú muestras a Cristo en ti. Ahora bien, eso es un elemento de la predicación, un elemento muy mínimo, porque la palabra de Dios se dio para mostrar a Cristo, no para mostrarte a ti. Los apóstoles, cuando se mostraban, iba esto combinado con la misma palabra de Dios, lo que está diciendo Feliberto. Aquí se está presentando a Jesucristo.
se está presentando el Antiguo Testamento, que es el mensaje que el mismo Verbo, antes de encarnarse, da en la plenitud del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, da una exégesis. Pero Pedro no dijo, y además el Señor, cuando me dio los que yo cuántos peces, y aquí yo vi unos peces ahí que estaban entrando en un túnel del tiempo, y un pez. No, así no se predica el Evangelio. Y te lo digo porque yo he visto predicadores, no todos mis hermanos que predican con fuerza, con énfasis, lo hacen así. Hay pastores que tienen una fuerza, una fortaleza de predicar el Evangelio, que yo digo gloria a Dios por ellos, por sus vidas. Pero hay otros que son sensacionalistas. Y tú te das cuenta cómo cuando tú vas a las Escrituras. Ahora, hay un punto interesante y que ustedes se van a dar cuenta cuando ustedes vayan a la Biblia también. Y que ustedes se van a dar cuenta qué pastor o qué evangelista o qué apologista o cualquier miembro de la iglesia está predicando la forma correcta, está utilizando lo que el Señor le pone en su corazón. Vamos a pensar que el Señor le pone eso en su corazón, ¿verdad? Y ellos quizás por un estilo o algo se desvirtúan de la realidad bíblica. Pero que la misma Biblia te muestra eso, te enseña. Lo principal es mostrar a Cristo incluso al hablar. Eso es. Incluso al defender las Escrituras. Incluso hasta sin usted decir una sola palabra, usted debe demostrar a Cristo. Usted debe demostrar a Cristo callado. Debe demostrar a Cristo hablando. Debe demostrar a Cristo sentado. Debe demostrar a Cristo parado. Debe demostrar a Cristo en el trabajo, en su hogar, con sus amigos. La actitud cristiana es una actitud de orden, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Vamos a Colosenses capítulo 4. No hay un texto para mí obviamente, más claro de cómo nosotros debemos dirigirnos a los demás. Y principalmente en la predicación del Evangelio, porque nosotros, al predicar el Evangelio, tenemos que llevar ese mensaje con poder de convencimiento que da el Espíritu Santo, no nosotros, que da el Espíritu Santo. Nosotros simplemente somos portadores de llevar el mensaje de la palabra y cumplir la forma correcta de cómo predicar el Evangelio. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas, para que la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifiesten como debe o como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo acá? Y estaba preso. Y Pablo era el que debía estar súper molesto con el mundo. Y debería estar maldiciendo a todo el mundo. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le está dando un consejo, una advertencia, una enseñanza, la doctrina correcta de cómo nosotros debemos comportarnos con las personas. Primero, es bendiciéndolos, no maldiciéndolos. Segundo, es hablándole con cordura, con orden, con mansedumbre, con reverencia, aún incluso nosotros defendiendo la palabra de Dios frente al enemigo más feroz de la palabra de Dios. Frente a aquel que aborrezca la palabra de Dios de manera profunda, nosotros debemos mostrar ese amor en Cristo. Entonces, usted toma la Escritura, usted toma Colosenses capítulo 4, usted léaselo completo, reflexiónelo, y usted se va a dar cuenta cuando usted va a encontrar un predicador predicando el Evangelio con maldición, con odio, con desprecio, con deseo incluso hasta de que le pase cualquier cosa mala a una persona. Incluso pensando que Dios debe de maldecir a esa persona, cuando Dios mismo dice que nosotros debemos bendecir a quien nos maldice, amar a vuestros enemigos. La palabra de Dios debe de ir acompañada de este sentir. Si la palabra de Dios no va acompañada de este sentir, y usted lo que ve es una tercera guerra mundial entre predicadores, mire, téngalo por seguro, no lo digo yo, no lo va a decir Feliberto, no lo va a decir el hermano Víctor, lo dice el Señor en su palabra. No le ha amanecido el conocimiento de la verdad. Entonces,
para mí es muy delicado. Yo veo a muchos hermanos con muy buena intención, o sea, incluso quizás dentro de su posible confusión, dando una predicación y mostrando unos testimonios que ellos entienden que están en lo correcto, pero realmente es porque ellos no han profundizado en las Escrituras. Y hay muchos ejemplos de esto, muchos ejemplos allá afuera. No estamos diciendo algo que ustedes no lo van a comprobar. Ponga cualquier canal de YouTube, haga un expertise en todos los canales de YouTube y vaya buscando predicador por predicador por predicador, y usted va a ver aproximadamente un 90% de maldición en vez de bendición hacia los demás. Mucha maldición, muchas cosas que la Biblia no dice, muchas palabras descortés, soez, contrarias al amor de Cristo. Ahora, si usted entiende que ahí está el amor de Cristo, entonces a usted tampoco le ha amanecido el conocimiento de la verdad, porque el que cree que señalando a otra persona, sabiendo que nosotros estábamos en esa misma condición también y que por amor Cristo nos libertó, señalando a otra persona con desprecio profundo, si usted cree que está en lo correcto, todavía usted no ha conocido a Cristo. Yo voy a darle la palabra a Víctor ahora porque más adelante, y yo creo que muchas personas, y yo digo que son mis hermanos, muchos están confundidos, pero hay otros que no son mis hermanos, porque eso lo hacen por negocio. Eso lo hacen por negocio. Eso toman un estilo extrañísimo que se lo inventaron ellos en el siglo XIX. No los apóstoles. Se lo inventaron ellos, no la palabra de Dios. Eso no son mis hermanos, pero mis hermanos son los que lo hacen de buen ánimo y de buen corazón y se dejan guiar por una doctrina. Entonces yo voy a mencionar que siempre me usan a mi hermano Juan el Bautista, siempre me tocan a mi hermano Juan el Bautista, la forma como Juan el Bautista predicaba, que era la misma forma que predicaba Elías, era la misma fortaleza de Elías. Era el mismo espíritu. Exactamente. Era confirmado por Jesús. Exactamente. Entonces, yo voy a poner el ejemplo porque siempre me usan de muletilla a mi hermano Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista no predicaba con odio, predicaba con autoridad, no con odio. Y reprendía el pecado. Reprendía el pecado, pero a las personas él le predicaba reprendiéndole el pecado, pero era para que se volvieran de sus malos caminos, como el llamado de los profetas, no para que se fueran al infierno y mandarlo al infierno. Yo te quiero mandar al infierno porque a mí me dieron la llave del infierno y yo soy el que te voy a mandar al infierno. Ese no es el evangelio. Entonces, yo voy a decir cómo predicaba Juan el Bautista, haciendo también un recordatorio de los profetas Jeremías, Ezequiel y Elías. Adelante, Víctor. Mira, hay algo importante en la predicación. Y eso se lo enseñan a uno también, incluso hasta en el instituto bíblico, en el seminario. Y hay lo que se llama el tipo de sermón y el estilo de sermón. Pero a veces tú no encuentras ni un tipo ni un estilo en el sermón de hoy, en el mensaje. Para muchos, no todo, claro, no todo, para muchos. Para muchos. Sí, claro. Hay muy buenos predicadores. Sí. Yo te puedo mencionar hasta por nombre, muy buenos predicadores. No, pero no mencionemos nombres. Nosotros somos cristocéntricos. Digo aquí que hay muy buenos predicadores. Sí. Que tienen nombre, claro está. Claro. Pero la gente sabe. No, porque cuando digo esto, no es que la gente sepa, la gente lo puede evaluar. ¿Entiendes? El tipo del mensaje que está escuchando, si es un mensaje correcto, si es un mensaje que es sensacionalista o es un mensaje que es megalómano, como yo le llamo. Yo le tengo caracterizaciones o le tengo ciertos términos, vamos a decir así, a estas personas que predican fuera del orden bíblico y fuera del orden incluso homilético. Yo te voy a hacer una pregunta, un paréntesis rápido de ternura de hermano, Víctor. Porque yo, de verdad, cuando a mí me hablan de instituto para enseñarte a predicar, yo creo que es el Señor que te dirige a ti y te guía. Pero yo estoy de acuerdo. La pregunta que él te va a hacer pero es por otro lado que me voy. ¿A ti te enseñan a quitarte un zapato y mandárselo a alguien para sacarle un demonio en la predicación? No, porque eso es el espíritu que lo hace en un momento determinado. ¿Cuál espíritu? ¿Cuál espíritu? Por lo que yo escucho, que dicen lo que hacen eso, es el espíritu que trata con ellos para dar un zapatazo. Un espíritu para dar un zapatazo en una predicación del evangelio. La Biblia dice que tenemos que examinar los espíritus. Si son de Dios. Eso es correcto. O sea, porque hay espíritus que no son de Dios y te pueden mandar un zapatazo a alguien y darle un mal golpe. Eso de que dejen casa y poner el pie y que toquen aquí. Escupir a alguien en una predicación, ¿hay algún referente bíblico de algún profeta? Ellos toman cuando Jesús tomó saliva y tierra. Eso fue un milagro. Pero lo toman y dicen, no, porque Jesús tomó saliva y tierra y hizo lodo.
Recibe, pa, y te tiran todo. Ok. Pero ese no es el punto que yo quiero No, tratar. El problema es que Voy a la pregunta, escúchame Feliberto, que formula nuestro hermano Carlos Veloso. En el instituto, el seminario bíblico, no es que te enseñan a predicar. Yo fui maestro por un gran tiempo de instituto bíblico y seminario. Y lo que te enseñan es la parte técnica, la parte de ciencia, vamos a decir así. Porque la hermenéutica, por ejemplo, es una ciencia. Claro, Para la claro. correcta interpretación de los textos bíblicos. Eso te enseñan en el instituto y seminario. o de cualquier texto. Pero mira lo importante que es, por ejemplo, la hermenéutica. Si tú no interpretas correctamente un texto bíblico, entonces tú vas a traer una palabra fuera de contexto y por lo tanto va a llevar a un error, sin duda. Que es lo que pasa en muchas predicaciones, que traen un texto sin contexto, lo descontextualizan, lo acomodan, lo ponen como les parece y finalmente terminan predicando algo que la Biblia no dice porque no hay forma de tú concatenar la Biblia después que tú haces ese desorden. Entonces, la homilética te permite llevar un control de lo que tú dices. Es Sí. diferente. Porque la homilética lo que te hace es que te lleva a hacer un orden del sermón. Es como decir, voy a poner un ejemplo de mi área, que fue donde yo surgí haciendo lo primero que yo hacía con las manos, era pintar. Yo era pintor, artista plástico. Cuando uno va a hacer un cuadro, uno hace un boceto. En la predicación uno le llama un bosquejo. Sí. El boceto es lo que te dice qué es lo que va al final, qué es lo que tú vas a tener. La estructura. Exacto, porque es un dibujo a lápiz o a carboncillo, eso es el boceto. Y cuando tú dibujas ese boceto, tú puedes mejorar, quitar, arreglar, darle forma, volumen, menos volumen, proporciones, etcétera. O sea, tú coges toda la parte simétrica y la pones como tú entiendes. Pero al final de eso, ese no es el dibujo terminado, porque vienen varias capas, viene la sombra, la luz, de dónde viene la luz, de dónde viene la sombra, luego viene la primera capa de pintura, que es una aguada, y luego viene la pintura fuerte, que ya va dándole forma, volumen, y le va dando como esa vistosidad al cuadro, pero todavía no se ha terminado, luego viene la terminación. Entonces, todas esas partes, eso es técnica que uno utiliza para hacer el cuadro bien hecho, para pintar el dibujo bien hecho. Pero así mismo es la homilética es como un esqueleto. Entonces, ¿tú qué pones? Tú pones la introducción, tú pones el texto bíblico, si quieres poner el texto bíblico, que no es obligatorio tampoco. Y te estoy un poco pedagógico, pero es necesario. Entonces, luego tú vienes, después de la introducción del texto bíblico, del tema, del título, que no es lo mismo tema y título, hay muchas cosas que la gente no entiende. Luego viene el desarrollo y luego es que viene la conclusión y la aplicación, que son cosas diferentes. Todo eso es homilética. No es que te enseñaron a predicar, porque Dios te va a revelar la palabra, Dios te va a revelar, te va a dar denuedo para hablar, te va a dar esa sabiduría para tú traer esa exégesis bíblica y poder contextualizar lo que estás diciendo y darte la sabiduría para expresarlo correctamente. Pero la Biblia te manda eso también. Claro que sí, pero que la Biblia no te aleja de la homilética ni de la No, hermenéutica tampoco, claro. porque la Biblia te manda a ser ordenado y eso es orden. Correcto. La Biblia te manda a ser veraz y la hermenéutica te lleva a tener veracidad en el mensaje. Entonces, todo eso es importante, pero ¿qué pasa? Hay personas que incluso tienen capacitación, están capacitados o preparados en estas áreas, han estudiado homilética, hermenéutica, oratoria, de todo. Y con todo y eso engañan o cambian y distorsionan la palabra para hacer que lo que decíamos al principio, para amedrar, para buscar un bienestar propio, y entonces falsifican, entonces cambian o utilizan métodos sensacionalistas, megalómanos, mercadológicos. Todo eso se utiliza en estilos que no son correctos. Porque los estilos que se establecen en la homilética, ¿cuáles son? Expositivo, textual, temático, esos son los estilos de predicación, pero ahora no se utiliza eso. Tú no ves un tema definido, tú no ves una exposición quizás de la palabra definida, tú lo que ves es un mensaje sensacionalista para que la gente escuche lo que quiere, pero impactarlo de una manera que la persona te siga. Entonces, no para que siga a Jesucristo ni para que conozca la palabra. Entonces, la predicación se ha distorsionado por no utilizar lo que se debe utilizar para predicar correctamente. Primeramente es la Biblia, la palabra de Dios. Segundo, o no segundo, esto es primero, es el Espíritu Santo que tiene que dirigirte, pero la palabra y la Biblia y el Espíritu Santo van ahí de la mano. Claro. O sea, van juntos. Luego la parte técnica que yo te hablo de hermenéutica, homilética, es una parte que tú tienes que tener una disposición de capacitarte, de presentarte aprobado delante de Dios, de ser diligente, de educarte. Yo me acuerdo, cuando yo empecé a predicar, yo empecé como evangelista. Yo no empecé como pastor. Yo soy pastor porque Dios me empujó, quizás, yo podría decir. No era mi propósito. Y como evangelista, yo entendía que... Es que nunca es el propósito de nosotros. Pero siempre, yo entendía... siempre es el propósito de él. Sí, siempre. Pero yo entendía
que yo no hablaba muy bien. ¿Y qué yo dije? Yo voy a hacer un curso de locución. Y todavía no es que tengo tan perfecta, tan nítida quizás, No, pero te ves la formado, dicción, la te ves fluidez, formado, la claro. entonación, pero sí cuido mis palabras y trato de hablar mejor cada día. Claro. Claro. Porque yo voy a expresarme, hablarle a la gente, y yo creo que la gente que me está escuchando en su casa, la gente que me ve en un auditorio, la gente que va a escuchar una predicación donde yo vaya a predicar, merece respeto, pero también yo quiero que sea efectiva mi comunicación, porque el propósito de la predicación y de la comunicación Es ser es efectivo. que sea efectiva. Como hizo Si Pedro. no es efectivo el mensaje, como hizo Se Pedro, convirtieron 3,000. si no es efectivo, si tú no lo entiendes, si lo que yo hablo, lo hablo en un lenguaje extraño que tú no lo entiendes, ¿de qué sirvió la predicación si al final no te va a edificar? Entonces a eso es que yo me refiero. Entonces, luego yo entendía que no tenía la capacidad bíblica quizás para predicar como yo entendía. Fui a un seminario y allí no me enseñaron la Biblia, ya yo conocía la Biblia, pero me enseñaron técnicas, hermenéutica, homilética, ya yo lo hacía. La herramienta necesaria. Yo más o menos manejaba esas cosas, pero empecé a perfeccionarlo. Entonces, ya de ahí, ya yo no era predicador, ya yo empecé a incursionar como maestro. Y antes de terminarme de graduar en el instituto, ya yo era maestro en el Instituto Bíblico. Pero uno tiene que tener la diligencia para eso. Claro. Y disculpen que yo me ponga como ejemplo, pero a veces hay cosas que son necesarias. ¿Por qué? Porque la gente no se quiere capacitar, no se quiere preparar. Y muchas veces, entonces admiramos a personas que están preparados, que tienen cierta capacidad, que tienen cierta elocuencia, que manejan ciertos términos, que manejan ciertos conocimientos, pero uno no todo nos el tiempo damos en el cuenta escalón. que nosotros podemos tener ese nivel o mayor si nos disponemos. Entonces, preferimos escuchar a un sensacionalista, Sí. a un manipulador, preferimos escuchar a un motivador, preferimos escuchar a cualquier persona que se pare en un púlpito sin pasarlo por un sedazo ni siquiera, Sí. y no prepararnos nosotros para incluso tener la capacidad autocrítica y autónoma Sí. de que el Espíritu me dirija y yo pueda discernir si el mensaje de Dios o no lo es. Pero no. Porque si yo no conozco nada de la predicación, cualquier mensaje para mí es bueno. No, claro. Y lo que te dicen cuando tú estudias es que la letra mata. Sin embargo, Pablo, en su lecho de muerte casi mente, ya que lo iban a sentenciar a muerte en la segunda carta a Timoteo, ¿tú sabes qué le dijo? Que le trajera los rollos y los pergaminos. Una gente que se va a morir, o sea, que lo van a matar ya. Oye, él procura que le traigan rollos y pergaminos, pero no es de que solamente los rollos del Antiguo Testamento, también las interpretaciones rabínicas que se le daba al Antiguo Testamento, porque él la evaluaba y la estudiaba. Fíjate que Pablo todavía, siendo un apóstol, autorizado por Dios, bajo la iluminación del Espíritu Santo que escribe, sin embargo se sigue formando. Cuando nosotros vemos Daniel capítulo 9, versículo 3, nosotros vemos que Daniel, atendiendo a las profecías que había dicho Jeremías, leyéndola, se dio cuenta que ya llegó el tiempo de ellos salir de la deportación y comienza a orar. Pero Daniel es un profeta. ¿Cómo es posible entonces que vaya a consultar la Biblia? ¿Se fijan? Es que el estudio tiene que ser continuo. El estudio no puede detenerse. Señores, miren, Pedro, que ya estaba hablando aquí de su partida, en su segunda carta, capítulo 1, del 15 en adelante, para no hacer un texto largo. Él primero le está hablando del reino de Dios. Fíjense, mírenme, que yo sé que si lo que dice Pedro aquí, una persona lo hubiese visto, mi hermano, sale en 300 canales de YouTube dando testimonio. Y mira lo que dice Pedro aquí. Pero también procuraré con diligencia después de mi partida que vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, del reino de Dios, la gracia de Cristo y etcétera, que es el contexto. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, que es el monte de la transfiguración. Dice: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria y le fue enviada la magnificencia de la gloria, una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Noten, él está viendo a Jesucristo ya en su magnificencia. Está viendo a Dios que lo está autorizando como su Hijo. Y fíjense lo que dice aquí. Y nosotros oímos esta voz del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Escuchen aquí ahora. Pedro, pues entonces tú lo que tienes que predicar eso, porque eso está fantástico.
Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien si estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, para que el día resplandezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía fue traída de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Saben qué le está diciendo Pedro ahí? Yo vi esa visión, pero ¿tú sabes cuál es la palabra profética más segura? La que usted tiene. La palabra de Dios. La que hablan los profetas. Exacto. Él no le está hablando el testimonio. Él le está diciendo, mira, nosotros escuchamos eso y todo. Y está todo heavy. Vamos a hablárselo en su idioma. Está bacano eso. Pero tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál idioma es? A la cual tenemos que hacerle caso, dice él. Que hacemos bien si le hacemos caso. Hay que hablarle en su idioma. Porque ¿qué? ¿Pero cuál idioma? ¿Cuál idioma? Mejor que diga así, no Sí. otro idioma, que tú sabes que él... Porque tú sabes que la Mejor que chabacanería... no lo lleve por otro lado, hermano. La Víctor. chabacanería. Déjalo ahí. Entonces, fíjense, señores, pero uno de nosotros tuviese hoy un testimonio así, que vio a Jesucristo en su magnificencia y que vio la voz del cielo. Viajan el mundo entero diciendo 300 canales de YouTube, 1000 países dando solamente ese solo testimonio. Sí. Se olvidan de Cristo ahí. Se olvidan de Cristo y hizo, todo. sí, hablan eso. Hoy en día nosotros hemos enseñado a las personas a seguirnos a nosotros como un modelo y como un patrón cuando el patrón es Cristo. Señores, hoy en día, ustedes saben por qué, por ejemplo, todo el mundo, la gente dice que todos los evangélicos predican iguales, porque no tienen identidad ni fundamento bíblico. Y lo que ven es un patrón en la iglesia, siguen ese patrón y ellos creen que eso es evangelio. Pero cuando viene a ver la persona que siguen, no cuando viene a ver, es así. No, La lo que pasa es que ese tipo de estilo son los que hacen más ruido, son los que se expanden más, pero no todos los evangélicos. No De hecho, la predicación, que eso no lo sabe mucha gente, la predicación y la forma de manejo hermenéutico más profundo de la historia la tiene el pueblo evangélico. Claro. Ni siquiera esos 1500 años del catolicismo romano. No, claro, de hecho, claro. gracias al movimiento que propuso, predicó volver a las escrituras, ahí fue que comenzó el verdadero estudio. Todo lo que tú mencionaste, Víctor, homilética, hermenéutica, exégesis, todas esas aplicaciones, el pueblo no lo tenía 1500 años antes de la reforma. Después vino esa explosión y todo el mundo dijo, pero vean, ¿por qué tiene un Juan de los Palotes? Léeme la Biblia, predicámela en un idioma que yo no entiendo. Y ya aquí no estamos hablando en lenguas angelicales, no, aquí estamos hablando en idioma. O sea, en latín. Pero todavía. En latín, en el latín yo te voy a predicar Primera de Juan capítulo 1. Pero no se puede. En latín y todo el mundo, latín, ok, yo no entendí nada. Todavía, Carlos. Porque ni siquiera fue que el Espíritu Santo le puso un don de lengua, hablar en lengua angelical, que por lo menos uno dice, wow. Bueno, el Espíritu Santo me va a tocar y a lo mejor todos los otros no lo van a entender, pero el Espíritu Santo me va a tocar y a lo mejor yo lo voy a entender, o a lo mejor va a aparecer un intérprete, pero en ese tiempo ni siquiera un intérprete, eso es el latín, ororus, tarorus, ligrorus y mororus. Ya se acabó la predicación. ¿Con qué? Carlos, todavía. Y se iban para su casa sin ninguna predicación. Los apóstoles nos enseñaron eso. Oye, esto, todavía hoy, en el pueblo de mi mamá, aquí en República No lo hacen, pero después aquí cambiaron después. Estamos en el 2023. Ahora no, para 1960 lo hacían todavía. Oye, todavía hoy, en el pueblo de donde es oriunda mi mamá, aquí en Santo Domingo, República Dominicana, se llama Yamasá. En ese pueblo que pertenece a Monteplata, hay misas que se dan, eucaristías, predicaciones, en latín y de espaldas. Porque no era solamente en latín, sino de espalda la gente. Y la gente va a celebrar esa Eucaristía, a celebrar esa predicación y no saben nada de lo que se dice allí porque no hablan latín, ni lo entienden. Entonces, eso es algo que tú le buscas el sentido por todas partes. No es necesariamente un ataque a la religión, pero ¿cuál es la lógica de que tú me prediques en un idioma, en una lengua que yo no entiendo? Lo que estamos hablando es como tradición. Conforme a las escrituras. Exacto. Mira, aquí puede explotar quien sea. El mundo entero puede caer a pedazos. Nosotros tenemos compromiso con la Biblia. Conforme a las escrituras, la predicación tiene que ser expositiva, clara. Claro. El mensaje tiene que llegar contundentemente. Hay que conocer a Cristo contundentemente.
solamente a Cristo es que hay que predicar. Él es lo primero. Y después, si el Señor le da chance, usted dice que usted, mira, un hermano me trajo un regalito y eso me mostró el amor de Dios en él. Usted puede predicar, usted puede presentar un testimonio, pero aquí el testimonio que vale es el que murió en la cruz del Calvario. Claro, el que derramó su sangre. No, entonces, en esa parte, a mí me preocupa más, hermano Víctor y Feliberto, mira, a mí me preocupa mucho más el estilo de la predicación, más que, vamos a decir, un deseo del predicador en sí. Un deseo del predicador es que nosotros estemos predicando y sintamos esa unción del Espíritu Santo de una manera tan maravillosa que nosotros, óyeme, la gloria, brincar, o sea, que óyeme, cantar, glorificar, brincar, alabar, exponer con fuerza, eso está bien. Eso está bien, eso es el amor de Dios manifestándose en el mensaje que se está dando. Y repito, cuando un evangelista o un pastor hace eso y se ve que es entregando su amor, su fuerza que viene de Dios, entregándolo todo a Dios para que el que lo está escuchando pueda entender que el Dios se está manifestando ahí. Eso hay que decirle gloria a Dios. Pero, aquí viene el pero, hermanos y amigos. Cuando usted ve que hay una extralimitación de la fuerza y que esa fuerza es para manifestarse usted por encima de todos los demás y que usted es el centro del universo y usted es el centro de esa predicación, salga de ahí. Salga corriendo de ahí. Eso es así. Óigame, no es que esto no salga de ahí, porque ahí no está el Espíritu Santo manifestándose. Y por eso fue que yo dije, para mí es muy importante el estilo, porque es que la Biblia es clara cuando dice que nuestra palabra debe ser sazonada, ¿verdad? Cuando dice con sal, y esa palabra significa sal y luz del mundo, Tú sabes que, eso es muy fuerte. Tú sabes que el estilo de... Eso es con amor, eso es con reverencia a Dios, eso es con mansedumbre, eso es con respeto al púlpito, eso es con respeto al que te oye, eso es con respeto incluso al que no es tu hermano. Eso es con amor a todos. Eso no es que amor a aquel y aquel se va para el infierno. A ti yo te voy al infierno y tú te vas para el infierno porque ya... No, eso no es el mensaje del evangelio. No es el estilo de la predicación. Y los apóstoles no predicaron así. Cuando se da un caso en las escrituras que un apóstol se siente indignado, como varios casos con el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo se indignaba, usted puede indignarse, era que aún usted amando a la persona, aún usted dándole la predicación del evangelio, aún usted por amor, usted lo bendice porque usted también recibió esa bendición. Aún así, usted ve a un enemigo frontal de las escrituras, usted tiene toda la autoridad de parte de Dios para usted derribar altiveces. Sí, que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Usted tiene todo argumento que se levanta con altivez. Con altivez. Contra el conocimiento del Hijo de Dios. Ahí usted altivo, ahí usted le puede decir, bueno, usted quiere irse para el infierno, yo lo lamento, pues usted váyase para el infierno, si usted quiere. Y no tanto eso, yo quiero aclarar un punto aquí. La persona se entiende muchas veces que cuando uno defiende la verdad, en muchos casos, es que uno es contencioso. Yo le voy a leer un pasaje de la Escritura ahora. Lo que pasa es que el cristiano no puede tener compromiso con el error. O sea, si el cristiano sabe que hay algo que está mal, mira, con es que el error conduce al pecado. Exactamente. Entonces de por sí el pecado es un error. La gente quieren vivir una hipocresía de que no, porque cada quien tiene su forma, sí, pero vamos a buscar la Biblia. Vamos a buscar la que esté más cerca de la Biblia. No hay forma. No. En el error no hay forma que se permita. No, porque es que en la predicación no hay forma tampoco, hay estilos. Jesús tenía un estilo de predicar. Estilo sí. El apóstol Pablo tenía un estilo de predicar. Aquí, Judas dice, amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, es decir, yo le iba a escribir de la salvación era. Dice, me ha sido necesario escribiros soltándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y él está hablando de predicadores que estaban induciendo al error. Señores, una predicación que lo que tú haces es que te predica tú mismo, que tú tienes poder, que si yo no soy un hombre de Dios, ¿qué? Háblame de Cristo, de su sacrificio en la cruz, de la resurrección, de la vida de entre los muertos, del castigo por el pecado. Al Dios santo ya no se predica en la Biblia.
Y la Biblia dice, Es verdad, mirad, sí. hermano, que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de En muchos incredulidad. casos sí, en otros no, pero Sí. en muchos casos No, sí. porque hay unos lados que se ceden. No, porque no se puede generalizar. No puede generalizar. Ellos, Exactamente. como yo le dije, hay muchísimos buenos predicadores. Claro, entonces, por ejemplo, nosotros hoy en día que no, que todos estamos bien, que cada quien en su lado y que son diferentes interpretaciones. Señores, hay interpretaciones que son del diablo No, directamente. es que la Biblia no tiene diferente interpretación. Exactamente. A ello voy a hablar algo, porque es que siempre la gente tiene... yo escucho eso. No, porque tú lo interpretas de una manera... No, es que no hay una manera de interpretación, hay una sola interpretación. Claro. Entonces, ese error de que tú lo interpretas de una manera, nosotros de otra, pero nosotros creemos en el mismo Cristo. Y vamos a convivir. Y que somos cristianos todos, y que tú buscas a Cristo, y que yo también. Yo no creo en él, es que el mismo Dios, yo no creo en ese asunto. Porque la interpretación bíblica es una sola línea de interpretación que tiene. Ahora, los errores del hombre interpretando son muchísimos. Claro. El hombre tiene una inmensidad de errores interpretando un mismo texto bíblico. No, Y sacándolo de contexto, pero que estamos hablando de predicadores que manipulan también. Entonces, la mayoría de los malos predicadores no son los que no tienen a veces ni siquiera la capacidad intelectual o que se han preparado teológicamente. La mayoría de los malos predicadores son gente que ellos mismos, sabiendo la verdad, que son apóstatas muchos de ellos, Claro. la tergiversan, la acomodan, la cambian y le dicen a la gente lo quieren escuchar, pero entonces tienen una predicación que es emocionalista, que es psicológica, que es sensacionalista, y esa no es la predicación bíblica. Jesús no apelaba a ese tipo de cosas para que la gente lo siguiera. No se predicaba así en el pueblo de No. Israel. No se- así El no se estilo predica. de Jesús mayormente era argumentativo. Exacto. Y Principalmente. se refería a las escrituras. Dios. ¿Qué se refería a las recurso, escrituras. ¿Qué recurso utilizaba mucho Jesús? Lo que uno llamaría hoy en día, wow. Una parábola, ¿qué es lo? No, sí, él utilizaba toda esa figura retórica, Ilustraciones. pero que nosotros le llamamos hoy en día moralejas. Sí. Así se le llama en el lenguaje. O sea, esto es Eso una es para moraleja saber porque sembrar. se trata de una historia, se trata de una ilustración para dar un entendimiento más profundo, una revelación de un conocimiento. Pero Jesús utilizaba figuras retóricas diferentes, que son cosas que se utilizan en la literatura, pero eso es arte, eso es un nivel elevado de saber tratar el texto y de expresarlo para que el otro lo conozca. ¿Por qué tú crees que Jesucristo nunca fue refutado? Frente a todos los maestros del No, pueblo ¿y de Israel. cómo? Nunca fue refutado. Es que el mensaje era contundente. No fue refutado porque era su propio mensaje. Él era el dueño de ese mensaje. Él Era es el dueño de ese Era mensaje. la misma palabra Y fue el que le dio materializada. la Claro. interpretación correcta Entonces, del mensaje. Pablo utilizaba mucho el estilo de Jesús, un estilo argumentativo más que otra cosa, y en ocasiones textual, tomando el texto tal como es y desglosándolo, como tú lo venías desglosando hace un rato. Eso hacían mucho los apóstoles, que eran buenos predicadores. Pero ahora no se hace eso. Ahora entonces se traen mitos, se traen fábulas, se traen cuentos, se traen historias, se traen chistes, se trae cualquier cosa que pueda entretener a la gente, que pueda emocionar a la gente. Entonces, a eso es que nos referimos cuando hablamos en este tema de la correcta predicación o de cómo predicar correctamente. Entonces, mira, hay dos estilos, y yo estoy plenamente de acuerdo contigo, Víctor. El estilo y la interpretación, que la misma interpretación bíblica, o centrándose en las escrituras, ya te dice a ti cómo tú te tienes que conducir en la casa del Señor. Porque te lo dice claro cómo te tienes que conducir, cómo tienes que hablar, cómo tienes que dirigirte, cuál es tu accionar. Claro. Porque es que tú estás manifestando a Cristo en ti. Pero cuando yo me pongo a ver estas prédicas de muchas personas, yo hago evaluaciones también. Digo, mira, fuerza aquí este predicador, o sí, está muy bien. Acá, esto está sobresaturado acá. Esto no es bíblico, esto sí es bíblico. O sea, yo hago una evaluación, pero me voy a la Biblia. Y yo veo dos cosas que vive el mundo evangélico. Pues cuando digo el mundo evangélico, no estoy generalizando, pero hay un porcentaje considerable que hay que prestarle atención. Sí. Uno es el coaching. El coaching no es evangelio. El coaching no es evangelio. Hermano, busque lo que es coaching para no profundizar mucho en ese tema. Y otro es el sensacionalismo, que tú lo mencionaste, Víctor. Sí, eso se utiliza mucho. Sí, eso es lo más que se utiliza. Te voy a decir por qué. Porque como vivimos en una era tecnológica y tenemos lo que se llama las redes sociales, una de las que más gana seguidores es el sensacionalismo. Sí. Y el coaching... No, porque el coaching es reciente. El coaching
es una introducción. Empodérate, mujer, No, el empodérate. coaching. Sal a la calle, levanta tu El tu coaching candelero y es empodérate. una Eso es coaching. una introducción del mundo de los negocios a la predicación por Eso- la razón de que Pues eso es nuevo. el coaching no es nuevo, es viejo, pero no se utilizaba en el evangelio, sino en el ok. mundo de los negocios. No, en el mundo de los negocios. En el sí, mundo yo de los digo negocios. hablando- Entonces, estamos el hablando en el coaching corto maneja programa. mucho. Es nuevo. El No, coaching no, porque tú puedes hacer coaching en tu empresa si te mandan a hacer No, una promoción Incluso tú puedes mercadológica. ser cristiano y coach. No, porque el Sí, coaching. Tú lo que problema. no puedes del coaching. Oye, no, ¿dónde es que se utiliza? Claro. Se utiliza en lo que tiene que ver con superación personal, principalmente. Ahí es que surge el coaching. Pero es que el Entonces, Espíritu Santo no está superando personalmente. Claro que Yo no necesito una coaching Entonces, para eso. Aquí en el evangelio no te llaman a superarte personalmente, te llaman a que muera el hombre personal, Exacto. el hombre exterior, Bueno, ya para es- que crezca el interior. Pero ya es una superación. O sea, ya cuando el Señor Jesucristo nos constituyó hijos de Dios, ¿Qué más ya, superación que ¿qué es? más superación tú necesitas? Pero que hay una contrariedad, lo que estamos hablando de la predicación coaching, que te Pero manda que hoy en día- a empoderarte cuando la palabra empoderamiento es una palabra contraria a la que la Biblia establece como humildad y sometimiento. Que te humilles y te Entonces, sometas el al Señor, empoderarme claro. Y es que que tú yo... eres cabeza, no eres cola. O sea, se manipula el Imagina texto, que pero es todos una somos manipulación. Nosotros no somos cabeza, nosotros somos parte del cuerpo, la cabeza es Cristo. Exactamente. Así mismo es. Entonces, cuando, ¿Cómo- yo te- cuando cómo yo- me van a cuando yo mandar te ese digo campo? a ti que tú eres cabeza y no cola y lo traspolo a nivel bíblico en una predicación, te estoy diciendo, tú estás en el lugar de Cristo, tú decretas y tú haces lo que tú quieras aquí porque tú eres el hombre que dirige aquí y tú eres la cabeza. Y es un error. No. A ver, hay que contextualizar. Es un error. Ahí vamos a aplicar la hermenéutica, la Contextualiza, homilética, la dialéctica y todo eso que te han Todo enseñado lo ético. para la gloria de Dios, Víctor. Mira, en el único punto donde el Señor nos constituye cabeza es en el hogar. Es decir, ser cabeza, pero no como Pero para como- someter. como rey de la pero autoridad. oye el orden. Para someter pero oye y el orden. doblegar. Oye el orden. No, pero la cabeza es Cristo. Cristo es la cabeza de la Y- iglesia, el hombre es cabeza del hogar. Eso es lo que dice la Biblia. Claro, pero lo que te quiero O sea, el decir hombre es que está por debajo de Jesucristo. lo que te quiero decir es que solo en ese punto, y eso es algo muy específico y muy bien explicado en las Escrituras, somos cabeza del hogar, pero es en el orden, En el orden. en el amor, en el amor. Claro. Y en la manutención. En el vocación, amor a su pareja, y en la vocación de servicio. y en la vocación, exactamente. Porque el hombre que está llamado a proteger y a proveer, y por eso es la cabeza que dirige y que mantiene y que Y amar a Sí. su mujer como Cristo a la Ahora, iglesia. la Claro. cabeza, El hombre. la cabeza universalmente en el hogar, en la iglesia, en el universo, en el cielo es Cristo. Así es. Y Dios, el Padre y el Espíritu Así Santo en mismo es. esa plenitud, porque Así hay una comunión. Y en esos roles que están determinados en Dios, el Hijo está ¿verdad? Reconociendo al Padre Así es. en su rol, el Padre reconociendo al Hijo en su rol, y el Espíritu Santo reconociendo al Padre y al Hijo, y el Padre reconociendo al Hijo y al Espíritu Santo. Es decir, hay una comunión en esa jerarquía, y esa jerarquía Así es. mantiene un orden. Así es. Yo insisto, para mí es importante nosotros detectar cómo se da la predicación en las iglesias, en las calles, o sea, en las campañas. ¿Qué hace el predicador, sea pastor, que se llame profeta, sea evangelista, sea apologista? Y también usted dar o poner de su parte, porque es muy probable que muchos de ellos se hayan formado con una mala formación, valga la redundancia. Sí. Que no es que no son cristianos. Que sino no es que no tienen- son cristianos, ellos son cristianos, Sí, pero pero muchos tienen de una mala ellos información. es porque no se han formado Como de la nosotros la tuvimos de- también. porque debidamente, uno sale de eso. pero no es que tienen que arrancar y que para un instituto, que no. A la Biblia, que sea la Biblia que los dirija, que hable. Mira lo que dice Colosenses acá, mira Tesalonicenses acá, mira lo que dice el apóstol Pablo acá, mira el apóstol Pedro cómo está diciendo que incluso el apóstol Pedro desmonta esa jerarquía de una de las denominaciones que se creen que ellos son la cabeza en la tierra, que tienen dos cabezas, una en el cielo y una en la tierra. Eso es rarísimo. La Biblia no me enseña eso. Cuando el mismo apóstol Pedro en una predicación dice, yo anciano como ustedes, yo siervo como ustedes, primera de Pedro capítulo 5, y no me falla la memoria, no teniendo en mí ganancias deshonestas, aconsejando a la iglesia. Lo estaba mandando para el infierno, estaba diciendo que eran hijos del diablo. No, Pedro corrigiendo a sus hermanos, poniéndose al nivel que le corresponde, porque Pedro es una piedra viva más, como todos nosotros. Claro. Somos piedras vivas, porque la única roca verdadera y al único que nosotros debemos dedicarle todo nuestro esfuerzo y pedirle fortaleza para mostrarlo al mundo es a nuestro Señor Jesucristo. Así No, es. pero claro, e incluso, mire,
usted que citaba ahorita a Efesios. En Efesios hay una particularidad que cuando dice ser lleno del Espíritu Santo, que es la parte donde Carlos Velos comenzó a hablar de qué es el lleno del Espíritu Santo, que tiene que tratar bien a tu esposa, a los hijos, Correcto. en el trabajo y etcétera. ¿Ustedes saben cuál es la curiosidad del tema? Que la carta a Colosenses, léalo usted en su casa, la carta a Colosenses y la carta a los Efesios es casi la misma carta, si usted la lee las dos. Casi. La misma línea siguen, doctrina. Sí. Increíblemente. Incluso hay líneas que parecen hasta copiadas. Usted verá ahora. Dice aquí, mire el mismo texto, que lo único que sustituye una cosa por otra porque es equivalente, que es la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos los unos a los otros, en toda sabiduría, cantando y dando gracias a Dios en nuestros corazones con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y ahí comienza: la casada se estén sujeta a vuestro marido. Es decir, si tú estás llena del Espíritu Santo y estás llena de Biblia que mora en ti, entonces tú te sujetas a tu marido, como conviene en el Señor. El marido que ama a sus mujeres y no sea áspero con ellas. Se fijan que la Biblia, cuando te habla de liderazgo, no es maltratar, ni que yo soy el que sea aquí, que eso es lo que quieren acusar, y que no, la Biblia es un libro machista. ¿Qué machista? Se dice que trata a la mujer como vaso más frágil. Señores, en una cultura donde la mujer no valía 2 pesos. Claro. Estaba diciendo, por eso fue que el evangelio causó tanto revuelo en Roma, señores. Las mujeres no servían ni para un testimonio. Sin embargo, fueron las primeras en dar testimonio que Jesucristo resucitó a los apóstoles. ¿Se fijan? Entonces, no me hablen a mí de que el cristianismo, por ejemplo, es machismo, que esto, lo otro, que ahí es que se quiere levantar el movimiento feminista, y muchas feministas en la iglesia también, que mujer, empodérate, que si tu marido no te quiere, que tú te buscas otro, ya no se restaura matrimonio ya. Ya los Pero matrimonios que se son restauran. predicaciones erróneas. Y inducen al error. Entonces no podemos tener comunión con eso. Tenemos que confrontarlo. No es a la persona. O sea, nosotros no tenemos nada contra la persona. Es contra la enseñanza y es por la Biblia. Entonces, simplemente eso, predicar la Biblia y ya. Yo creo que la gente que está viendo este programa hoy está siendo muy bendecido. Y yo creo que ya usted lo compartió. Si no lo ha hecho, hágalo. Coméntelo, déle a la campanita. Si no se ha suscrito, todavía está a tiempo, suscríbase. Pero este contenido lo hacemos con el propósito de que usted sea edificado. La predicación correcta, ¿cuál es? ¿Cómo es? ¿Cuál es el estilo? ¿Cuáles son los tipos de sermón? ¿Cómo debe de tener la ética, el comportamiento el predicador? El predicador puede hacer lo que quiera en un altar, en un púlpito, en un auditorio. Es aceptado que haga lo que quiera, que brinque, que patalee, que hable en cualquier idioma. O sea, no hay una ética de acuerdo al auditorio, a las personas que te están escuchando. Si yo voy a hablar con dominicanos, con personas de este país, no tengo que hablar en su idioma para que ellos me entiendan. Por ejemplo, si yo hablo el idioma que ellos hablan. Si la forma de vestir aquí correcta de un hombre es una, yo no puedo usar ese estilo para estar en lo correcto o en lo aceptado dentro del protocolo. O sea, hay una ética. Yo he visto predicadores que predicando en la calle hasta se han montado en un motor que le pasa por el lado. Yo he visto cosas que... Eso es una burla al evangelio. Yo he visto cosas que yo como cristiano... Pero claro, hermano. Mi hermano, mire, yo hoy en día sí. he visto cosas como cristiano evangélico. Y estrayan la Biblia en el piso. Como cristiano se evangélico. tiran, se revuelcan en el lodo. Es En una agua burla. sucia. Es una burla al evangelio, hermano. Que miren los ángeles. Es más, Miren, es una burla. No estamos de acuerdo con ese rol, punto. Fíjense, bloqueen a uno. Yo he visto cosas No como estamos de acuerdo. cristiano evangélico que a veces me duele mucho. Como que me siento como un poquito, vamos a decir así, como compungido, porque digo, ¿cuál es la necesidad? Está bien, estamos predicando en la calle, pero ¿cuál es la necesidad de hacer ciertas cosas? ¿Es de llamar a la atención? ¿Es de qué? Yo creo que eso es a propósito. O sea, no le veo el sentido. Entonces tenemos que orar. Yo creo que hay que orar mucho por nuestro pueblo, por nuestros hermanos. Usted tiene que ayudarnos a orar también por este proceso, por esta situación. Porque realmente se está cualquierizando la predicación. Hay mucha gente predicando cosas que no es, predicando mal, mal utilizando la palabra, mal interpretándola, utilizando la palabra para enriquecerse, para ganar fama. Un sinnúmero de cosas que no vienen al caso, que no son cosas de Dios. Y yo quiero que concluyamos ya porque el tiempo no nos queda para más. Lamentablemente aquí el tiempo se agota. Pero yo quiero concluir con un texto bíblico. Ustedes han leído unos cuantos textos bíblicos. Yo quiero terminar con un texto que es de Eclesiastés. Me encanta este texto bíblico. Capítulo 12, desde el verso 9 hasta el 11. Escuche bien, si usted no tiene dónde leer, anote para que lo lea luego. Es de mucha bendición.
Dice el verso 9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros, dadas en las congregaciones, dada por un pastor. Hermano, la Biblia dice que el predicador se prepara para hablar bien, para buscar palabras agradables, para no desagradar, palabras dulces, endulzadas, afables, palabras que la gente se sienta que está escuchando a alguien que le está hablando con amor, con misericordia y con deseo de que se salve. El predicador hace las cosas rectamente, siempre tratando de establecer la verdad. La mentira nunca puede ser un principio para yo postularme, ponerme, posicionarme en ningún lugar. Siempre apegado a la verdad y sobre todo a la verdad bíblica. Ahí lo dice Eclesiastés. La palabra Eclesiastés significa predicador o el predicador. Él era un predicador y predicaba muy bien, mucha sabiduría. Y mientras más sabio fue el predicador, más sabiduría enseñó al pueblo. Porque cuando usted hace las cosas correctamente como Dios la ha determinado en la predicación, el que lo escucha siempre va a ser edificado y siempre va a ser de bendición la palabra y de salvación. Dios le bendiga. Esto es excelencia. Y yo sé que usted ha sido bendecido en el día de hoy. Nos despedimos por el día de hoy, nuestro hermano Carlos Veloz, Feliberto Vázquez y un servidor Víctor Almanzar. Bendiciones.